demás y dice lo que siente. Un muchacho como... Triste noticia. Palito Ortega, 84 años, su esposa se despidió después del trágico diagnóstico. Hay noticias que uno desearía nunca tener que dar, momentos en los que el corazón se encoge y el silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra. Hoy, el mundo del espectáculo y millones de seguidores en toda Latinoamérica se encuentran en shock, conmovidos y profundamente tristes por una revelación que marca un antes y un después en la vida de una leyenda viva de la música y el cine argentino. Palito Ortega, el eterno ídolo de generaciones, aquel que con su carisma, su voz y su incansable energía conquistó escenarios, pantallas y corazones por más de 6 décadas, atraviesa uno de los momentos más duros y dolorosos de su existencia. Con 84 años y una trayectoria que ha dejado huella imborrable en la cultura popular, hoy enfrenta una dura batalla, una de esas que no se ganan con aplausos ni con premios, sino con fuerza interior, con amor familiar y, sobre todo, con esperanza, y lo más desgarrador de esta historia es que no está solo en este proceso. Su fiel compañera de vida, la actriz Evangelina Salazar, con quien compartió más de medio siglo de amor, hijos y desafíos, rompió el silencio en medio de lágrimas y dolor. Su mensaje de despedida, cargado de emoción, estremeció a todos y dejó claro que este no es un momento cualquiera, sino un capítulo que podría marcar el final de una era. El diagnóstico es devastador y la noticia ha comenzado a circular como un susurro triste en el alma de todos aquellos que crecieron escuchando sus canciones y viendo sus películas. Antes de seguir con esta historia que nos parte el alma pero que también merece ser contada con respeto, amor y verdad, te pedimos que te suscribas al canal. No solo para que estés al tanto de las noticias más importantes y conmovedoras del mundo del espectáculo, sino porque tu apoyo nos permite seguir honrando nuestros grandes artistas como Palito Ortega, contándote lo que otros callan y acompañándote en estos momentos que nos duelen a todos. Esta historia necesita ser escuchada y tú puedes formar parte de ella. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este homenaje lleno de respeto, emoción y humanidad. Hay momentos en la vida que quiebran el alma en 1000 pedazos. Momentos que llegan sin aviso, como un susurro oscuro que se convierte en grito silencioso dentro del pecho. Hoy, ese susurro se ha transformado en un eco que retumba en todos los rincones de la Argentina y más allá de sus fronteras, dejando a millones con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas. Porque lo que está sucediendo no es solo una noticia, es una herida abierta en la memoria colectiva de todo un país. Palito Ortega, el ídolo eterno, el hombre que supo dibujar sonrisas en medio de las tormentas, el artista que llevó esperanza a generaciones enteras, se enfrenta a un diagnóstico devastador que ha paralizado de dolor a su familia, a sus amigos más cercanos y a todos aquellos que crecieron con su música, con su cine, con su manera única de transmitir alegría aún en los tiempos más grises. Este no es solo un momento difícil. Es, quizás, uno de los capítulos más trágicos y emotivos en la historia de una figura que supo reinventarse, que nunca se rindió, que pasó de ser un joven que vendía panchos en Tucumán a convertirse en uno de los íconos más grandes del espectáculo argentino. Palito no fue solo un cantante, ni solo un actor, ni siquiera solo un político o un productor, fue y sigue siendo un símbolo de lucha, de fe, de transformación. Por eso, el golpe es tan duro. Porque cuando un gigante tambalea, la tierra entera tiembla, pero lo que vuelve esta historia aún más desgarradora es la manera en que se dio a conocer. No fue a través de un comunicado frío ni de una nota de prensa sin alma. Fue su esposa, su gran amor, Evangelina Salazar, quien con la voz quebrada por la emoción y los ojos inundados por el dolor, decidió compartir con el mundo la cruda verdad que lleva tiempo oprimiendo su pecho. Su despedida no fue solo un acto de amor, fue un grito desesperado de una mujer que sabe que el tiempo es cruel, que los días se acortan y que el hombre con el que compartió más de 50 años de vida está atravesando una tormenta para la cual nadie está preparado. Ella no habló como actriz ni como figura pública. Habló como esposa, como madre, como testigo silenciosa de una lucha íntima y feroz que ahora sale a la luz. En sus palabras no había dramatismo artificial ni frases ensayadas. Había una verdad cruda, una emoción tan real que eriza la piel. Habló de las noches sin sueño, de las miradas que dicen más que las palabras, del miedo que paraliza y del amor que duele. Y al hacerlo, rompió el corazón de un país entero, porque cuando un ser como Palito Ortega cae en la fragilidad de la enfermedad, no solo su familia sufre. Sufre toda una nación que lo vio crecer, reír, cantar, amar. Esta no es solo una noticia triste. Es un golpe brutal a la memoria emocional de millones de personas. Y en medio de esa tristeza, nace también la necesidad de recordar, de abrazar su legado, de no dejar que su historia se disuelva en el silencio. Noticias que llegan como una bofetada en medio del pecho, que paralizan,
que rompen la rutina y nos obligan a mirar hacia adentro. Porque no se trata de una celebridad más, de un personaje pasajero ni de una figura fugaz del espectáculo. Se trata de alguien que forma parte del alma misma de un país. Palito Ortega no es solo un nombre, es historia viva, es emoción en estado puro, es una parte inseparable de la identidad argentina. Y hoy, esa historia, esa leyenda, esa voz que marcó tantas vidas, enfrenta una de las etapas más duras, más crueles, más injustas que alguien puede atravesar, a sus 84 años, luego de una vida colmada de éxitos, de giras inolvidables, de aplausos interminables y de amor incondicional por parte del público. Palito se encuentra envuelto en un drama profundamente humano, íntimo y doloroso. Un diagnóstico que no solo lo afecta a él, sino que golpea de lleno el corazón de su familia, especialmente el de su compañera de vida, la mujer que lo ha acompañado en silencio durante más de medio siglo, Evangelina Salazar. Y es precisamente ella, con una entereza conmovedora, quien decidió romper ese silencio, mirar a los ojos al dolor y compartir con el mundo una verdad que durante meses se mantuvo guardada bajo 7 llaves, entre lágrimas, oraciones y noches de insomnio. Lo que Evangelina reveló no fue una simple actualización médica ni una frase para calmar rumores. Fue una despedida lenta, cargada de nostalgia, de impotencia, de ternura. Sus palabras desgarraron el alma de quienes las escucharon. Hablaron de un hombre que siempre lo dio todo, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. De un guerrero que nunca permitió que el sufrimiento se notara en el escenario. De un artista que, aun con el paso de los años, seguía regalando alegría, abrazos y canciones. Pero ahora, el escenario está vacío. Las luces están apagadas. Y el silencio es tan fuerte que duele. Evangelina no se quebró en cámara. No gritó ni buscó protagonismo. Simplemente habló desde el amor más profundo, ese que nace de compartir décadas de vida, hijos, nietos, secretos y cicatrices. Habló de cómo los días se han vuelto lentos, de cómo cada mirada entre ellos se ha vuelto una despedida silenciosa, de cómo el diagnóstico llegó como un puñal que atravesó todo. No hubo consuelo en sus palabras. Hubo verdad. Una verdad que todos sabíamos que algún día podía llegar, pero que nunca estamos listos para escuchar. Y es que Palito Ortega no es solo el protagonista de esta historia. Es también el reflejo de millones de familias que atraviesan lo mismo cada día. Es el padre que muchos quisieron tener, el esposo devoto, el abuelo que aún canta para sus nietos, el hombre que se reinventó 1000 veces, que fue desde ídolo juvenil hasta gobernador, desde galán de películas hasta productor consagrado. Su vida fue una montaña rusa de emociones, de reinvenciones, de sacrificios. Y verlo ahora, frágil, vulnerable, rodeado del amor de los suyos pero enfrentando lo desconocido, nos confronta con lo más humano que hay en nosotros, el miedo a perder. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor, de recuerdos, de dolor compartido. Artistas, periodistas, seguidores de todas las edades expresaron su tristeza. Porque Palito no es una figura del pasado. Es presente, es parte de nuestra memoria emocional. Sus canciones están en el ADN musical de generaciones. Su sonrisa forma parte de la infancia de miles. Su humildad, su sencillez, su capacidad de emocionarse con lo pequeño, hicieron de él algo mucho más que una estrella, lo convirtieron en parte de la familia. Por eso esta noticia duele tanto. Porque no es solo una pérdida anunciada. Es la conciencia de que los ídolos también sufren, también caen, también se van. Y aunque su música vivirá para siempre, aunque su legado no pueda ser borrado por ninguna enfermedad, el dolor de verlo así, de imaginarlo apagándose poco a poco, es demasiado para los corazones sensibles. Esta historia merece ser contada con respeto, con profundidad, con lágrimas si es necesario. Porque no estamos hablando solo del artista. Estamos hablando del ser humano. Del esposo. Del padre. Del hombre que amó con el alma. Del que se equivocó y supo pedir perdón. Del que dio más de lo que recibió. Y hoy, en medio de esta tormenta, es nuestra obligación acompañarlo con el corazón en la mano. Las orígenes de Palito Ortega están ancladas en un contexto de humildad, esfuerzo y sueños que parecían inalcanzables para un niño nacido en Lules, una pequeña ciudad de la provincia de Tucumán, Argentina. Su familia, como tantas otras en aquel tiempo y lugar, vivía con lo justo, enfrentando las dificultades cotidianas con valentía y esperanza. En medio de calles polvorientas, casas sencillas y un entorno que no ofrecía muchas oportunidades, Abel David Ortega comenzó a forjar su destino, sin imaginar que algún día sería un ícono de la música y la cultura popular latinoamericana. Desde muy pequeño, las raíces de Palito se nutrieron del folclore y las tradiciones del norte argentino. La música estaba en el aire, en las fiestas familiares, en las reuniones con amigos,
en las tardes de verano donde las guitarras sonaban y las voces se unían para contar historias de amor, desamor y vida. Esa música no solo era un sonido, era un lenguaje, un puente entre generaciones, una forma de expresar lo que las palabras no podían. Palito absorbió ese mundo con una sensibilidad especial, un oído atento y un corazón abierto que lo conectaron para siempre con sus orígenes más profundos. La vida familiar de Palito fue sencilla pero llena de amor y enseñanzas. Sus padres, trabajadores y humildes, le transmitieron valores que serían la base de su carácter, la honestidad, el respeto, la perseverancia y la gratitud. Crecer en ese ambiente le dio un sentido claro de identidad y pertenencia, algo que él llevaría siempre consigo, incluso cuando la fama y la fortuna tocaron a su puerta. En un mundo que a menudo olvida sus raíces, Palito nunca perdió el contacto con el lugar y la gente que lo vio crecer, pero los orígenes de Palito no solo están en la música y la familia. También están en la capacidad de soñar contra todo pronóstico, de imaginar un futuro diferente cuando todo parecía estar en su contra. En un país donde las oportunidades eran pocas y la vida demandaba sacrificios constantes, él entendió desde joven que debía luchar para cambiar su realidad. Ese fuego interior, esa ambición discreta pero constante, lo impulsó a buscar caminos, a probar suerte en diferentes escenarios, a no conformarse con lo que la vida parecía ofrecerle. Antes de convertirse en la leyenda que todos conocemos, Palito Ortega fue un joven lleno de dudas, de anhelos y de un talento latente que esperaba ser descubierto. Sus orígenes son la historia de un comienzo humilde, sí, pero también la historia de una fuerza inquebrantable, de un deseo imparable de trascender, de dejar una marca que fuera mucho más allá de su pequeño pueblo natal. Por eso, cuando hoy recordamos sus orígenes, no solo miramos hacia atrás para admirar un pasado sencillo. Miramos hacia ese niño, ese joven, ese soñador que supo convertir cada obstáculo en una oportunidad, que nunca olvidó de dónde venía y que usó esas raíces para crecer alto, fuerte y lleno de vida. Esa es la esencia de Palito Ortega. Esa es la historia que merece ser contada una y otra vez. La infancia de Palito Ortega. Palito Ortega nació el 8 de marzo de 1941, en Lules, una pequeña ciudad en la provincia de Tucumán, Argentina. Su infancia fue marcada por la sencillez y la austeridad, pero también por un espíritu inquieto que lo impulsaba a soñar más allá de los límites de su entorno. Desde muy pequeño, Abel David Ortega, su nombre real, sintió una conexión profunda con la música, aunque su familia no contaba con recursos para ofrecerle una educación formal en ese arte. En medio de casas humildes y calles polvorientas, el joven Palito encontraba refugio en los sonidos que lo rodeaban, en las melodías que escapaban de viejas radios o en las voces que cantaban en reuniones familiares. La vida no le fue fácil. Crecer en un barrio modesto, en una época donde las oportunidades para los más pobres eran escasas, significaba enfrentar la realidad con valentía y sacrificio. Palito trabajaba desde niño para ayudar en el hogar, pero nunca permitió que esas obligaciones apagaran su pasión por la música y el arte. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él soñaba con escenarios lejanos, con luces brillantes y con el aplauso de miles de personas que algún día podrían escuchar su voz. Esa semilla de ambición y esperanza fue creciendo en silencio, alimentada por la necesidad de cambiar su destino y el de su familia. Sus primeros años estuvieron llenos de contradicciones. Por un lado, la pobreza y la rutina dura de la vida cotidiana. Por otro, la fuerza de un talento innato que comenzaba a asomar, como un fuego escondido que no se apaga con la lluvia. Palito Ortega mostró desde muy joven una capacidad extraordinaria para la música popular, pero también un carisma natural que lo hacía destacar donde quiera que fuera. Su voz, aunque aún sin pulir, tenía un magnetismo especial. Su forma de moverse, su sonrisa tímida y su mirada soñadora eran los primeros indicios de la estrella que estaba por nacer. No tuvo una infancia de lujos ni comodidades, pero sí estuvo llena de aprendizajes. Aprendió a levantarse después de cada caída, a encontrar la belleza en lo cotidiano, a luchar contra las adversidades con la frente en alto. Fue un niño que conoció el valor del esfuerzo y la importancia de no rendirse. Y esa enseñanza sería crucial para lo que vendría después, cuando sus sueños comenzaron a tomar forma y la vida le ofreció la posibilidad de cambiar su destino para siempre. En ese entorno humilde, rodeado de gente sencilla y trabajadora, Palito desarrolló también un profundo sentido de la familia y la comunidad. Esos valores que marcaron su infancia y su juventud nunca se perdieron, incluso cuando la fama y el éxito llegaron para transformarlo en uno de los ídolos más grandes de Argentina y América Latina. Porque para él, antes que todo, siempre estuvo la gente que lo vio crecer, la tierra que lo vio jugar, y el compromiso silencioso de devolver con su música un poco de lo que la vida le había dado. La infancia de Palito Ortega es, en definitiva, la historia de un niño que supo convertir la pobreza en oportunidad, la adversidad en coraje y el sueño en realidad.
Es el relato de una semilla que, a pesar de las tormentas, logró florecer con una fuerza inigualable, dejando una huella imborrable en la cultura popular y en el corazón de millones. La adolescencia. La adolescencia de Palito Ortega fue un tiempo de descubrimiento intenso, de lucha interna entre la inocencia de la niñez que lentamente se desvanecía y la urgencia de forjar un camino propio en un mundo que demandaba madurez y valentía. En esos años cruciales, Abel David Ortega comenzó a definir no solo quién quería ser, sino también el rumbo que tomaría su vida frente a las adversidades y oportunidades que se presentaban. En una Argentina de cambios y desafíos sociales, su adolescencia estuvo marcada por la mezcla de sueños grandes y realidades duras que contrastaban profundamente durante esos años. El joven Palito sintió el peso de las responsabilidades familiares, pues aunque era apenas un adolescente, la necesidad de apoyar a su hogar se hacía cada vez más presente. Sin embargo, esa carga no apagó su pasión por la música, sino que la fortaleció. En cada instante libre, en cada reunión familiar o encuentro con amigos, la música se convirtió en su refugio, su lenguaje, y la promesa de un futuro distinto. Su voz comenzó a madurar, y con ella, su capacidad para transmitir emociones profundas que conectaban con quienes le escuchaban. La adolescencia también fue el momento en que Palito Ortega empezó a experimentar el poder del carisma y la conexión humana. Su simpatía natural y su sencillez cautivaban a quienes lo rodeaban, y esos primeros vínculos sociales serían esenciales para abrir puertas en el mundo artístico. Aunque el camino no era fácil, su determinación y humildad lo mantenían firme. En las calles de Lules y luego en la gran ciudad, enfrentó con valentía las dificultades propias de crecer en un entorno modesto, donde las oportunidades parecían pocas y la competencia, feroz. En ese tiempo, Abel David Ortega también comenzó a formar una identidad más clara, influenciada tanto por sus raíces folclóricas del norte argentino como por las corrientes musicales populares que emergían en la época. Fue una adolescencia de exploración musical y personal, de buscar su propia voz y estilo, pero también de aprender las exigencias del mundo real y la importancia del trabajo constante. Esa etapa fue crucial para templar su carácter y preparar el terreno para el éxito que, con esfuerzo y talento, estaba destinado a alcanzar. Más allá de lo profesional, la adolescencia de Palito estuvo marcada por un crecimiento humano profundo. Fueron años en los que descubrió el valor de la amistad verdadera, el sentido de pertenencia y la fuerza del amor familiar. Momentos en los que aprendió a equilibrar sus sueños con la realidad, y a nunca perder la esperanza incluso cuando las circunstancias parecían adversas. La adolescencia, entonces, no fue solo un periodo de transición, sino el cimiento donde se construyeron los pilares de su vida y carrera. Así, la adolescencia de Palito Ortega se convierte en una etapa esencial, llena de aprendizajes y experiencias que lo formaron integralmente. Fue la forja de un artista que no olvidaría jamás de dónde venía, y que llevaría consigo para siempre la fuerza de sus orígenes, la pasión por la música y la resiliencia para enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera delante. La juventud de Palito Ortega. Fue un periodo de descubrimiento, de afirmación personal y de pasos firmes hacia un destino que, aunque aún no plenamente revelado, comenzaba a tomar forma con cada decisión y cada oportunidad. A medida que dejaba atrás la infancia modesta de Lules, se enfrentaba a un mundo más amplio y complejo, donde las aspiraciones y los desafíos crecían en igual medida. Era un joven lleno de energía, con un talento natural para la música y un carisma que comenzaba a abrirle puertas en un ambiente que, aunque incierto, parecía prometerle un futuro diferente. Durante esos años, Abel David Ortega se trasladó a Buenos Aires, el corazón cultural y artístico de Argentina. La capital era un lugar de contrastes, donde la tradición y la modernidad convivían y se enfrentaban, y donde las oportunidades parecían estar al alcance de quienes tuvieran la determinación suficiente para buscarlas. Para Palito, esa ciudad representaba la posibilidad de romper con el pasado y de construir una carrera que pudiera trascender las barreras sociales y económicas que había vivido hasta entonces. En Buenos Aires, la vida no fue fácil. El joven Palito tuvo que adaptarse a un entorno competitivo y exigente, donde el talento no siempre era suficiente para abrir camino. Trabajó en diversos oficios mientras perseguía su sueño de convertirse en cantante. Su voz y su estilo, sin embargo, comenzaron a llamar la atención, y pronto empezó a presentarse en radios y pequeños escenarios, ganándose poco a poco un lugar en el mundo musical. Fue una etapa de sacrificios, de noches largas y días inciertos, pero también de aprendizaje y crecimiento. Su juventud estuvo marcada por la combinación de esfuerzo constante y una pasión inquebrantable por la música. En ese periodo, Palito no solo pulió su voz y su presencia escénica, sino que también comenzó a forjar su identidad artística, mezclando las raíces folclóricas de su tierra con los ritmos más modernos y populares que estaban en auge.
Esa fusión única lo diferenciaba y lo preparaba para convertirse en un ícono capaz de conectar con diversas generaciones y públicos. Además de su desarrollo profesional, la juventud de Palito estuvo llena de encuentros, amistades y experiencias que moldearon su carácter. Fue un tiempo de descubrimiento personal, en el que aprendió a equilibrar la vida pública y privada, los sueños y las responsabilidades. También fue cuando comenzó su relación con Evangelina Salazar, quien sería su compañera de vida y apoyo fundamental en todas las etapas posteriores. Este periodo formativo no solo cimentó su carrera, sino que también fortaleció su espíritu de lucha y resiliencia, ingredientes esenciales para enfrentar los altibajos que vendrían con la fama. La juventud de Palito Ortega es, en definitiva, la historia de un hombre que, con humildad y determinación, supo transformar su pasión en un camino de éxito, llevando consigo siempre las raíces y los valores que había heredado desde niño. Vida académica. La vida académica de Palito Ortega fue un reflejo de las circunstancias y desafíos que enfrentó desde temprana edad. Proveniente de una familia humilde en Lules, Tucumán, sus oportunidades formales de estudio fueron limitadas, y su educación tuvo que ser adaptada a una realidad donde el trabajo y la supervivencia eran prioridades constantes. Sin embargo, a pesar de las carencias materiales, Palito mostró desde joven una curiosidad natural y un deseo latente por aprender y superarse, rasgos que más tarde serían fundamentales para su desarrollo artístico y personal. Durante sus años escolares, el joven Abel David Ortega se destacó no tanto por ser un estudiante ejemplar en las aulas tradicionales, sino por su inteligencia práctica y su capacidad para aprender de la vida misma. En un contexto donde el acceso a la educación formal era un privilegio, él absorbió con atención las enseñanzas que le ofrecía su entorno, las historias de su familia, las tradiciones de su tierra, la música que escuchaba y la realidad social que lo rodeaba. Esa educación no convencional fue, en muchos sentidos, más enriquecedora que los libros, pues le brindó herramientas para entender el mundo desde una perspectiva humana y auténtica. Aunque no tuvo la posibilidad de cursar estudios superiores ni de recibir una formación académica extensa, Palito Ortega aprovechó cada oportunidad para instruirse y crecer. Su mente inquieta lo llevó a desarrollar habilidades de comunicación, a aprender sobre interpretación musical y a explorar géneros diversos que ampliaron su horizonte cultural. En ese proceso, la experiencia cotidiana y la interacción con artistas y músicos profesionales se convirtieron en su verdadera aula, donde el aprendizaje era constante y práctico. La vida académica de Palito no puede entenderse sin reconocer el peso que tuvo la educación informal, la autoeducación y el aprendizaje en la práctica. Su camino mostró que, aunque las aulas no fueron su escenario principal, el conocimiento y la sabiduría llegaron de otras formas, especialmente a través de la música y la cultura popular. Ese enfoque le permitió conectar con un público amplio y diverso, pues su arte reflejaba vivencias reales, emociones genuinas y una sensibilidad única. Así, la formación académica de Palito Ortega fue un puente entre la modestia de sus comienzos y la grandeza de su carrera, una etapa que enseñó que el verdadero aprendizaje trasciende las paredes de un aula y se encuentra en la pasión, la dedicación y el contacto genuino con el mundo. Esa educación vital fue, sin duda, un componente esencial para forjar al artista que hoy es recordado con cariño y admiración en toda América Latina. El auge de la carrera de Palito Ortega. Fue un fenómeno que trascendió las fronteras de Argentina para convertirse en un verdadero ícono de la música popular latinoamericana. Luego de años de esfuerzo y perseverancia, el talento, la carisma y la autenticidad de Abel David Ortega estallaron en una etapa de éxito rotundo que marcó no solo su vida, sino también la cultura musical de una época entera. En un contexto social y cultural de cambios profundos, Palito emergió como la voz y el rostro de una generación que buscaba nuevas expresiones y emociones a través de la música. Durante este periodo, Palito Ortega no solo consolidó su presencia en la escena musical, sino que se transformó en un fenómeno de masas, conquistando a multitudes con su estilo fresco y cercano, capaz de fusionar melodías tradicionales con ritmos modernos que hablaban directamente al corazón del público. Sus canciones comenzaron a sonar en radios, festivales y televisiones, mientras su imagen se proyectaba con fuerza en portadas de revistas y programas populares. Era un artista completo, con una capacidad única para conectar con distintas audiencias, desde los jóvenes hasta los adultos, generando una identificación inmediata y profunda. Este auge también trajo consigo una explosión de creatividad. Palito no se limitó a interpretar, sino que comenzó a componer temas que se convertirían en clásicos, canciones que hoy forman parte del acervo cultural latinoamericano. Su versatilidad le permitió experimentar con diversos géneros y estilos, sin perder la esencia que lo hizo famoso. Además, su carisma en el escenario y fuera de él lo convirtieron en un referente para otros artistas y en una figura querida y respetada por sus seguidores. La fama, sin embargo,
no fue un camino exento de desafíos. Con el éxito llegaron las exigencias del público, la presión mediática y la necesidad de reinventarse constantemente para mantenerse vigente en un mundo artístico cambiante y competitivo. Pero Palito Ortega supo responder con inteligencia y humildad, siempre fiel a sus raíces y a su pasión por la música. Su disciplina y compromiso le permitieron sostener una carrera longeva y exitosa, capaz de atravesar modas y generaciones sin perder relevancia ni autenticidad. En el auge de su carrera, Palito Ortega también diversificó su trabajo, incursionando en el cine y la televisión, donde amplió su popularidad y demostró su versatilidad artística. Su presencia en diferentes medios fortaleció su imagen pública y lo consolidó como un verdadero ícono cultural, un artista multifacético que supo adaptarse y crecer con los tiempos. Este momento dorado no solo definió su legado, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la música latinoamericana. El auge de Palito Ortega es la historia de un hombre que, a través de su talento y esfuerzo, logró transformar su vida y la de miles de personas que encontraron en su música un refugio, una inspiración y un motivo para soñar. Primeras conquistas. Las primeras conquistas de Palito Ortega fueron el preludio de un ascenso imparable hacia un momento de gloria que marcaría para siempre la historia de la música latinoamericana. Con cada canción que grababa y cada escenario en el que se presentaba, Abel David Ortega fue ganando la confianza de un público que buscaba no solo entretenimiento, sino también una voz que reflejara sus emociones y sueños. La mezcla de su carisma natural, su talento innegable y su capacidad para transmitir sentimientos profundos hizo que sus éxitos se multiplicaran y se convirtieran en auténticos himnos generacionales. Este periodo de primeras conquistas fue fundamental, pues significó no solo la aceptación masiva de su música, sino también la construcción de una identidad artística sólida y reconocible. Sus discos comenzaron a alcanzar ventas récord, y sus canciones se mantuvieron durante semanas en los primeros puestos de las listas de éxitos. La radio y la televisión se convirtieron en escenarios habituales para Palito, donde su presencia imponente y su voz inconfundible capturaban la atención de millones. Su fama se extendió rápidamente, traspasando fronteras y llevando la música argentina a rincones insospechados. El momento de gloria, sin embargo, fue más que un simple reconocimiento externo, fue la culminación de años de lucha, sacrificio y pasión desbordada. En ese instante, Palito Ortega dejó de ser un nombre más en el mundo de la música para convertirse en un ícono cultural, un símbolo de esperanza y alegría para toda una generación. Fue cuando sus conciertos se llenaban a capacidad, cuando su imagen aparecía en carteles y portadas, y cuando sus melodías se cantaban en voz alta en cada rincón del país. Era un artista completo, capaz de emocionar y conectar con su público como pocos. Este esplendor también trajo consigo nuevas responsabilidades y desafíos, pero Palito supo enfrentarlos con la misma humildad y entrega que lo habían caracterizado desde sus inicios. Supo reinventarse, explorar nuevos estilos y mantenerse vigente en un mercado cambiante, siempre fiel a su esencia. Su momento de gloria no solo fue una cima en su carrera, sino también un legado que trascendió el tiempo, un faro para futuros artistas y un recuerdo imborrable para quienes vivieron esa época dorada. Así, las primeras conquistas y el momento de gloria de Palito Ortega representan la historia de un hombre que, con talento y dedicación, supo transformar su realidad y dejar una huella indeleble en la música y el corazón de su gente. Es la historia de un triunfo que va más allá de las cifras y los aplausos, un triunfo humano, emocional y cultural que aún resuena con fuerza. Polémicas. Aunque Palito Ortega es recordado principalmente por su música y su carisma que conquistaron a millones, su trayectoria también estuvo marcada por algunas polémicas que pusieron a prueba su imagen pública y su fortaleza personal. En una carrera que se extendió por décadas, no es raro que surjan momentos de controversia, desacuerdos y decisiones cuestionadas que generaron debates tanto en los medios como entre sus seguidores más fieles. Estas polémicas, lejos de destruir su legado, mostraron el lado humano y vulnerable de un artista que, como todos, enfrentó contradicciones y momentos difíciles. Una de las principales controversias que rodearon a Palito Ortega tuvo que ver con su incursión en la política, un terreno que no todos sus seguidores esperaban ni apoyaban con entusiasmo. En los años en que decidió dar ese paso, hubo opiniones divididas y críticas severas que cuestionaron su capacidad y sus motivaciones, así como la compatibilidad entre su carrera artística y su rol político. Esta etapa trajo consigo un escrutinio mediático intenso y una exposición pública que no siempre fue favorable, lo que generó tensiones y cuestionamientos que él tuvo que manejar con paciencia y determinación. Además, a lo largo de su carrera artística, Palito enfrentó críticas sobre la evolución de su música y las decisiones comerciales que tomó para mantenerse vigente. Algunos sectores lo acusaron de sacrificar la autenticidad original en busca del éxito masivo, señalando ciertos cambios en su estilo como una pérdida de identidad.
Estas críticas, que surgían tanto de seguidores como de críticos especializados, reflejaban el dilema constante entre la necesidad de adaptarse a los tiempos y la preservación de la esencia artística, una batalla interna que Ortega enfrentó con profesionalismo y sensibilidad. También existieron episodios de conflictos personales y desacuerdos con colegas y figuras del espectáculo que trascendieron a la opinión pública. Estos incidentes, aunque menores en comparación con su legado, alimentaron titulares y rumores que ensombrecieron momentáneamente su imagen, demostrando que la fama y la vida pública no están exentas de tensiones humanas y errores. Palito Ortega supo aprender de estas experiencias y buscar la reconciliación, demostrando un crecimiento personal que fortaleció su carrera y su vida fuera de los escenarios. Estas polémicas, lejos de opacar la grandeza de Palito Ortega, revelan un camino lleno de complejidades y desafíos que moldearon a un artista auténtico y resiliente. Su capacidad para enfrentar críticas, adaptarse y seguir adelante con pasión y humildad es parte fundamental de la historia de un hombre que dejó una huella imborrable en la cultura argentina y latinoamericana. Las sombras y luces de su vida pública son testimonio de que detrás de la fama siempre hay una persona real, con virtudes, errores y una voluntad inquebrantable de seguir adelante. Vida personal y los amores. La vida personal de Palito Ortega estuvo marcada por una intensidad y profundidad que reflejaban la misma pasión que ponía en su música. Más allá de los escenarios y las luces, Abel David Ortega construyó un universo íntimo donde el amor, la familia y las relaciones humanas fueron pilares fundamentales que definieron no solo al artista, sino al hombre detrás del ícono. Su historia sentimental está llena de momentos de ternura, desamor, lealtad y compromiso, narrativas que forman parte esencial de su legado y que conectan con el público desde una perspectiva auténtica y humana. Uno de los amores más emblemáticos y duraderos en la vida de Palito fue su relación con Evangelina Salazar, una actriz con quien compartió no solo una historia de amor, sino también una complicidad artística y personal que trascendió el paso del tiempo. Juntos formaron una familia que se convirtió en el centro de su vida, un refugio en medio del ritmo frenético de la fama y la carrera. Su vínculo fue una mezcla de apoyo mutuo, respeto profundo y una pasión que los mantuvo unidos frente a los desafíos y las exigencias del mundo artístico y mediático. Los hijos de Palito y Evangelina son reflejo de ese amor sólido y presente, y muchos de ellos también siguieron caminos vinculados al arte, lo que muestra la influencia y el legado familiar que se transmitió de generación en generación. La vida familiar para Palito no fue simplemente un espacio privado, sino un motor de inspiración y fortaleza que alimentó su creatividad y su entrega en cada proyecto. En los momentos de calma, la familia fue su refugio, en los tiempos de tormenta, su ancla inquebrantable. Sin embargo, como toda historia humana, la vida amorosa de Palito Ortega también enfrentó dificultades y momentos de tensión. La exposición pública y las exigencias del estrellato pusieron a prueba muchas veces sus relaciones, obligándolo a equilibrar el amor con la responsabilidad y las expectativas sociales. A pesar de ello, su capacidad para mantener la autenticidad y la profundidad en sus vínculos personales habla de un hombre que valoró siempre el afecto genuino y la conexión emocional. Más allá de la fama y el éxito, las relaciones de Palito Ortega, tanto románticas como familiares, son parte inseparable de la narrativa de su vida, mostrando a un ser humano completo, con pasiones y vulnerabilidades. Esa dualidad entre el artista público y el hombre privado es lo que lo convierte en una figura cercana y admirada, alguien cuya historia de amor y vida personal resuena con fuerza en quienes buscan en la música no solo melodías, sino historias de vida, emociones y sentimientos reales. El diagnóstico trágico de Palito Ortega. La vida de Palito Ortega dio un giro inesperado y doloroso cuando llegó el diagnóstico que nadie quería escuchar. Después de décadas de entrega total a la música, la familia y su público, la noticia de una enfermedad grave sacudió los cimientos de su mundo. Ese diagnóstico trágico no solo fue un golpe para él, sino también para quienes la acompañaron en cada paso, especialmente para su esposa, quien se despidió con el corazón roto, enfrentando la realidad de una batalla difícil y llena de incertidumbres. Este momento oscuro no disminuyó la grandeza de Palito, al contrario, puso de manifiesto la fortaleza de un hombre que, pese a la adversidad, continúa siendo un símbolo de esperanza y lucha. La enfermedad reveló el lado más humano y vulnerable de un ícono que siempre mostró su rostro más luminoso al mundo. Frente a la fragilidad, su historia se vuelve aún más inspiradora, recordándonos que la vida, con todas sus dificultades, merece ser vivida con dignidad y amor. El diagnóstico trágico marcó un antes y un después, no solo en su vida sino también en la de sus seres queridos y en la memoria colectiva de quienes lo admiran. Es una llamada a valorar cada instante, a abrazar a quienes amamos y a mantener viva la esperanza en los momentos más oscuros. Palito Ortega, a través de su música y su ejemplo,
La noticia del diagnóstico que cambió para siempre la vida de Palito Ortega cayó como una tormenta inesperada, sacudiendo no solo su rutina diaria, sino también el corazón de su familia, amigos y de todos sus seguidores que han acompañado su carrera durante décadas. Un hombre que siempre irradiaba alegría, energía y esperanza, se vio frente a una realidad dura, un reto médico que puso a prueba toda su fortaleza interior y la resiliencia de quienes lo aman. El diagnóstico, grave e implacable, trajo consigo no solo el miedo por su salud física, sino también un torbellino de emociones profundas, la angustia de enfrentar la enfermedad, el dolor de la incertidumbre y el peso de despedidas anticipadas. Su esposa, compañera fiel y pilar fundamental, vivió momentos de desesperación y valentía, despidiéndose con lágrimas cargadas del significado de una vida compartida, una historia construida entre canciones, sueños y logros. El amor que siempre los unió fue la fuerza que les permitió enfrentar esta batalla difícil, llena de dudas y temores. Para Palito Ortega, esta etapa representó un momento de reflexión profunda, una invitación a mirar hacia adentro y valorar cada instante vivido, cada nota cantada y cada abrazo recibido. A pesar de la fragilidad humana, su espíritu se mantuvo firme, revelando la esencia verdadera de un hombre que trascendió la fama para convertirse en un símbolo de esperanza y dignidad. La enfermedad, con todas sus sombras, iluminó también el lado más humano y auténtico del ícono, acercándolo aún más a sus fans y a quienes lo admiran. Este diagnóstico trágico no borró el legado de Palito, sino que lo fortaleció, recordándonos que la vida está compuesta de altibajos, de momentos felices y de desafíos inesperados. La manera en que él y su familia han enfrentado esta adversidad inspira coraje, amor y solidaridad, valores que resuenan mucho más allá de la música y la fama. Es un llamado a que cada uno de nosotros valore la salud, la familia y los pequeños gestos que realmente importan. La historia de Palito Ortega, marcada por este diagnóstico que sacudió su existencia, nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, se puede encontrar luz, amor y la fuerza para seguir adelante. Su ejemplo es una inspiración para miles, un recordatorio de que la vulnerabilidad es parte de la vida, pero lo que define al ser humano es la capacidad de levantarse y continuar con valentía y esperanza. Siendo una luz que guía y un legado que perdurará más allá del tiempo. La historia de Palito Ortega no es solo la de un cantante o un ícono de la música, es la historia de un hombre que, con voz y corazón, logró transformar generaciones enteras. Su vida, llena de pasión, triunfos, desafíos y amor, nos enseña que detrás de cada éxito hay sacrificios invisibles, y que la verdadera grandeza está en la autenticidad con la que vivimos cada momento. Al recordar su legado, no solo celebramos su música, sino también el ejemplo de perseverancia, humildad y entrega que dejó para todos nosotros. Hoy más que nunca, necesitamos rescatar esas historias que nos inspiran, que nos llenan de esperanza y que nos recuerdan el poder de los sueños. Palito Ortega nos invita a no rendirnos, a mantener viva la llama de la pasión y a valorar las raíces que nos forman. Su voz sigue viva en cada nota, en cada canción que ha marcado la banda sonora de nuestras vidas, y su legado es un llamado a seguir adelante, a crear, a amar y a nunca olvidar quiénes somos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre lo que Palito representa, un faro de luz en tiempos de oscuridad, un ejemplo de vida que nos impulsa a ser mejores. Porque más allá del artista, está el ser humano que supo brillar con luz propia y dejar una huella imborrable. Que su historia te acompañe y te inspire, porque en cada uno de nosotros hay una historia que merece ser contada y un legado que dejar. La historia de Palito Ortega no es solo la de un cantante o un ícono de la música, es la historia de un hombre que, con voz y corazón, logró transformar generaciones enteras. Su vida, llena de pasión, triunfos, desafíos y amor, nos enseña que detrás de cada éxito hay sacrificios invisibles, y que la verdadera grandeza está en la autenticidad con la que vivimos cada momento. Al recordar su legado, no solo celebramos su música, sino también el ejemplo de perseverancia, humildad y entrega que dejó para todos nosotros. Hoy más que nunca, necesitamos rescatar esas historias que nos inspiran, que nos llenan de esperanza y que nos recuerdan el poder de los sueños. Palito Ortega nos invita a no rendirnos, a mantener viva la llama de la pasión y a valorar las raíces que nos forman. Su voz sigue viva en cada nota, en cada canción que ha marcado la banda sonora de nuestras vidas, y su legado es un llamado a seguir adelante, a crear, a amar y a nunca olvidar quiénes somos. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo relatos impactantes, profundos y llenos de emoción como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido que te hará vibrar, emocionarte y aprender sobre las vidas que han marcado la historia. No te pierdas nada, activa la campanita y acompáñanos en este viaje lleno de verdad, pasión y legado. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando historias que merecen ser escuchadas.